El Tercer Reich en 1933 y 1945 fue sin duda el régimen más atroz de la historia. Se compone de algunos personajes igualmente malévolos. Este gobierno fue responsable de llevar a la humanidad a la guerra más grande y más costosa que jamás se ha conocido. Bienvenidos a Señor Top. Hoy haremos un reencuentro de los 10 nazis más malvados de la historia. Top 10. Hermann Göring. Göring fue un veterano de la Primera Gran Guerra. El mariscal de Reich era jefe de la Luftwaffe, o también conocido como la Fuerza Aérea de los nazis, y el fundador de la Gestapo. Gestapo era la policía secreta de Alemania. Después de la caída de Francia, se dedicó a robar una fortuna en arte a los judíos, y amasó una fortuna personal impresionante. Göring participó en el golpe de estado del año 1923 y fue herido en la ingle. Para aliviar su dolor, empezó tomando morfina, a la que después acabó siendo adicto toda su vida. En 1940, el mariscal ordenó el bombardeo de la población civil de Gran Bretaña y participó en la planificación del Holocausto. Göring fue el más alto cargo acusado durante los juicios de Nuremberg. Se suicidó en su celda la noche antes de su ejecución, ingiriendo una cápsula de cianuro. Top 9. Ilse Couch. Conocido como la perra de Buchenwald debido a su crueldad sádica hacia los presos, Ilse Couch estaba casada con otro malvado nazi llamado Karl Otto Couch. Se dedicaba a vagar desnuda por los campos de exterminio con un látigo, y si alguno siquiera la mirara, era fusilado en el acto. Se le acusó de escoger a presos con tatuajes interesantes para crear con su piel pantallas para las lámparas de su casa. Después de la guerra fue detenida y pasó un tiempo en prisión por diferentes cargos, eventualmente ahorcándose en su celda en 1967, aparentemente consumida por la culpa. Top 8. Joseph Goebbels. Paul Joseph Goebbels fue el ministro de propaganda del Tercer Reich, antisemita consumado. De hecho, participó en dar luz a la solución final contra los judíos. Acuñó la frase guerra total y fue el quien hizo creer a los alemanes que la guerra no estaba perdida, a pesar de que la realidad era muy distinta. Al final de la guerra, un devoto de Goebbels se quedó en Berlín con Hitler y se quitó la vida junto con su esposa Magda y sus 6 hijos pequeños. Top 7. Joseph Kramer. Kramer fue el comandante en jefe del campo de concentración de Bergen-Belsen. Apodado la bestia de Belsen por los propios prisioneros, fue un notorio criminal de guerra nazi, directamente responsable de la muerte de miles de personas de forma cruel e inhumana. Después de la guerra fue declarado culpable de crímenes de guerra y ahorcado en la prisión de Hameln. Durante su juicio solo dijo que cumplía órdenes. Top 6. Odilo Globokny. Odilo Globokny fue un prominente nazi de origen austriaco y más tarde llegó a ser líder de la SS. Fue directamente responsable de la muerte de millones de personas durante el Holocausto. Globokny fue quien dirigió el asesinato a los judíos, unos 500.000 judíos muertos, del gueto de Varsovia y del gueto de Bialystok. Se destacó por ser fuerte resistencia a la ocupación alemana. El 21 de mayo, poco después de su arresto, Globokny se suicidó con cianuro. Top 5. Adolfo Eichmann. Adolfo Eichmann fue el arquitecto del Holocausto. Fue la mente detrás de todo el intricán de medios que logró la deportación y asesinato de millones de judíos. Huyó de Alemania al final de la guerra a América del Sur y fue capturado por el Mossad en Argentina. Fue extraditado a Israel y ejecutado en la horca en 1962, después de un juicio muy publicitado. Top 4. Joseph Mengele. Conocido como el Ángel de la Muerte, Mengele fue principalmente conocido por los experimentos científicos que se realizaron a los presos en los campos de concentración nazi, principalmente en Auschwitz. Los experimentos se caracterizaron por su crueldad y causaron conmoción una vez se dieron a conocer tras la guerra. Él sobrevivió a la guerra
y después de su periodo viviendo de incógnito en Alemania, huyó a América del Sur, donde evadió la captura durante el resto de su vida, a pesar de ser un criminal de guerra nazi. Top 3. Reinhard Heydrich. Heydrich fue nombrado protector de Bohemia y Moravia. En agosto de 1940 fue nombrado y se desempeñó como presidente de la Interpol. Heydrich presidió la conferencia de Wannsee de 1942, donde se discutieron los planes para la deportación y el exterminio de todos los judíos en territorio ocupado alemán. Siendo por tanto el autor intelectual del Holocausto, fue atacado por agentes checos internados el 27 de mayo de 1942 con el fin de asesinarlo en Praga. Murió poco más de una semana después por las complicaciones derivadas de su herida. Top 2. Adolfo Hitler. Quizás muchas personas pensarían que Hitler debería ocupar el primer puesto entre los grandes criminales nazis, pero sin duda, otro personaje muy cercano a él merece aún más este puesto. Adolfo Hitler pasó de ser un soldado de primera clase en el ejército alemán a canciller de Alemania en 15 años. Hasta hace poco no se había demostrado que tenía conocimientos absolutos de lo que se hacía contra los judíos, aunque de forma indiscutible fue el causante de una gran guerra sangrienta y terrible por culpa de su megalomania. Y el top número 1 se lo va a llevar Heinrich Himmler. Y aquí el nazi más malvado y cruel de todo el régimen nazi. Heinrich Himmler fue el verdadero arquitecto del Holocausto y considerado como el mayor asesino de masas jamás conocido, aunque realmente ese puesto pertenecería a Joseph Stalin. El Holocausto no habría sucedido si no fuera por este hombre, obsesionado con una raza aria superior, orquestó todo el proceso de limpieza étnica y más adelante religiosa, de no ser porque Alemania perdió la guerra, ya que quería implementar una religión basada en las antiguas historias de la raza germana. Cuando fue capturado, se sintió sorprendido por ser considerado un criminal de guerra y terminó suicidándose con una cápsula de cianuro. Si este vídeo te ha gustado, no te olvides de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y no te vayas sin dejar tu suscripción. Gracias por ver este top de los 10 nazis más malvados de la historia. Hasta el próximo vídeo. Gracias.